Muy buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a la modalidad virtual. No sé si vamos a tener la conexión del resto de compañeros, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con respecto a su nota o con relación a las excusas que presentaron. Jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Ligda. Buenas tardes, Ligda. ¿No tienen dudas? Ligda. Sí, cuéntame. Perdón, buenas tardes. Buenas Pero tardes. es de que yo sé que me va a regañar, porque tuve complicaciones con relación al envío de la tarea. Tristemente, porque lo envié unas horas antes pero no me fijé bien de mi drive y lo tenía súper lleno, donde ya no me dejaba pues conectarme. Y le envié mensajes en el comentario donde se postea la tarea, pero no sé si lo vio. Entonces no me había percatado que eso era el problema, ¿verdad? Y traté de cambiar de internet pensando que era eso y todo, ¿verdad? Busqué varias formas hasta que encontré el error que era esa opción, ¿verdad? De que estaba lleno el drive y no me dejó postear mi archivo. Luego le escribí a su auxiliar, pero ya era tarde también, ¿verdad? Le mandé las evidencias de que realmente era el drive el que estaba lleno hasta que eliminé algunos archivos, pero ya no, al final ya no logré postear el documento, pero le compartí a su auxiliar y le mandé también una nota en lo que es el comentario de donde se postea la tarea. Ok, gracias. Pues vean, todavía no he finalizado, no he terminado de ver, de revisar las tareas. Voy poco a poco porque son varias, estoy revisándolas. Pero jóvenes, yo les dejé mucho tiempo de anticipación. Y discúlpenme, pero si esto les pasó a última hora, ustedes tenían que prever todo eso. Y lo lamento si no aparece la nota ahí, pero ustedes tenían que tomar en consideración todo eso. A ver, Josué, ¿en serio? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Solo una consulta. ¿Usted va a calificar la tarea aparte o va a ir la nota junto al examen? Vean, yo las notas se las voy a publicar junto con el examen parcial. Por supuesto, siempre hago mi cuadro individual de las tareas y luego sumo la nota del examen parcial, ¿verdad? Así es Gracias. la forma. Bueno, recuérdense que ya la otra semana ustedes empiezan eh, parciales, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, jóvenes. Hay trabajos que, déjenme decirles que los felicito porque sí se tomaron el tiempo para poderlos realizar. Asimismo, se ve, hay trabajos también que se ve que los hicieron a la carrera, ¿verdad? Los hicieron solo por salir del paso, ¿verdad? Entonces, hay trabajos muy bonitos, los felicito, porque sí se dedicaron y sí se tomaron su tiempo para poderlos hacer. A ver, Dina Pérez, ¿estás por acá? Dina Pérez. Dina Pérez, ¿no está?
¿Se dan cuenta, jóvenes, que a veces solo se conectan, solo por conectarse? A ver, Ana María Castillo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. ¿Se recuerdan que yo al inicio del curso les dije que tenían que poner un poco de atención en cuanto a las noticias? ¿Tienes algo que comentarme o de alguna noticia que te diste cuenta el fin de semana, durante el fin de semana, que tenga relación con nuestra clase? No, licenciada. Ok, gracias, Ana María. A ver, César David. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto saludarle. Sí, hay una noticia que anda circulando a nivel mundial, que es el cónsul de México en Ecuador, que irrumpió la Policía Nacional de Ecuador, irrumpió entre la sede del cónsul mexicano, y tengo entendido por lo que he escuchado que hasta están rompiendo relaciones por ese tema, ¿verdad? Y por sacar al ex vicepresidente que está siendo sindicado de ciertos delitos de corrupción en Ecuador, ¿verdad? No sé si a esa se refiere, ¿verdad? Sí, excelente. Gracias, César David. Muy bien. A ver, Josué Lancerio. Les soy sincero, sí, no me he percatado qué noticia nueva haya con relación al derecho internacional. Ok. A ver, Marco Vinicio. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Cuéntame. Según estaba viendo yo de esa noticia, sí es esa de Ecuador, pero todo el problema empezó porque primero le dieron asilo al presidente y ahorita le están dando al expresidente. Entonces ese fue el problema porque ellos pidieron de que se les entregara y dijeron de que no y como dijeron que no, entonces se metieron a la fuerza a la embajada a sacarlo y lo sacaron, por supuesto. O sea que fue a los dos. Según... No, al presidente sí lo pudieron sacar. El presidente, según entendí en la noticia, fue en enero. Y ahorita que otra vez la Embajada de México le está dando al ex vicepresidente. Ok, gracias Marco Vinicio. A ver, Jeremy. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Sí, la noticia fue pues la noche del día sábado, que la policía, más que todo el ejército de Ecuador, ellos irrumpieron en la embajada de México, en ese mismo país, y pues esa es una violación total a la convención de Viena. Entonces, automáticamente México rompió relaciones y así sucesivamente en muchos países de Sudamérica. Y ahorita están analizando otros países, ¿verdad?, de Europa en romper relaciones con Ecuador por ese hecho que hicieron, ¿verdad?, que en sí, en las normas que se comprometieron ellos, como ese Tratado de Viena, no se puede hacer. Muy bien, excelente. Gracias. Sí, veo de que la mayoría sí están al día referente a las noticias, ¿verdad? Pues vean, jóvenes, como yo desde un inicio se los dije, les tengo una hoja de trabajo que esta les va a dar puntos. La zona ya la tenemos exacta, pero 3 puntos les voy a dar extras para el final, ¿verdad? Para que respondan esto. Esta hoja de trabajo es en relación a esa noticia. Yo sé que para los que tienen conocimiento de la noticia van a responderla rápido y van a responder bien. Y para los que no, pues, ojo, tienen que tener un poco más de cuidado de poner más atención en cuanto a las noticias, ya que la mayoría ya solo en las redes sociales se la pasa, ¿verdad? Entonces, se las voy a colgar ahorita en la plataforma de Classroom y también van a hacer, este caso también viene en el examen parcial, ¿verdad? Entonces, no son las mismas preguntas las que les voy a hacer, pero por favor, necesito que lo respondan. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿Carlos? Buenas tardes, licenciada. Gusto en saludarle. Gracias.
Es que estaba escuchando ahorita sus instrucciones para esta hoja de trabajo. ¿Esta la vamos a publicar de una vez hoy, Lick? Sí, la van a trabajar acá en clase. Y la van a trabajar acá en clase. Estoy tomando nota que únicamente tenemos, permítanme, 152 alumnos conectados. Me imagino que ahorita la mayoría ya se le van a informar a sus compañeros, hay una hoja de trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí la van a responder ahorita. En base a igual se las voy a publicar acá en la pantalla. Lo que yo quiero que ustedes es que respondan a estas preguntas, ¿verdad? Recuérdense que, tal y como lo expresaban los compañeros anteriormente, durante el fin de semana, el gobierno de Ecuador, con el pretexto de capturar a un ex vicepresidente de dicho país, condenado por una serie de delitos, invadió la Embajada de México en el referido país para capturar a dicho funcionario, violando la Convención de Viena, lo que provocó que México rompiera relaciones con Ecuador y retirara a su personal diplomático y consular. En base a estos artículos y a otros que ustedes consideren necesarios de la carta de la OEA, necesito que respondan estas 4 preguntas, ¿verdad? Que indiquen qué acciones puede tomar la OEA para cumplir con lo establecido en las literales que se les hace referencia para poder solucionar dicho conflicto. Porque sí ya tenemos un pronunciamiento de la OEA, ¿verdad? ¿Alguien que indique? Que yo recuerde, los licenciados aún no han dicho nada. Sí, sacaron un comunicado de prensa, justamente el 6 de abril. Licenciada, yo vi escuché las declaraciones de Luis Almagro y lo más, o sea, en lo que puntualizó él fue que la invasión a la Embajada de México en Ecuador no podía quedar como un precedente y que obviamente se iban a tomar las acciones conforme a derecho internacional. ¿Y ustedes qué consideran ahí qué acciones va a tomar la OEA? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo considero que sí se debe sancionar a Ecuador, pero también se debe sancionar a México, porque según los acuerdos de Viena, en el artículo 3, no se puede dar asilo a una persona que sea perseguida o tenga órdenes de captura o sea sindicada algún delito, lo cual la embajada mexicana estaba haciendo. Aparte de que Ecuador trató por las vías más diplomáticas posibles de que por favor les entregaran al vicepresidente Gael, creo que se llama, pero México dijo que no, entonces ya casi estaban a que el ex vicepresidente se fuera para México y obviamente Ecuador sabía que si él se iba para México nunca lo iban a volver a ver, porque de ahí es más fácil fugarse. Entonces considero yo que Ecuador tal vez actuó mal, se desesperó, pero México también no tenía por qué romper eso que se pacta en el convenio de Viena. O sea, los dos actuaron de mala manera. Ok, gracias, Brandon. Recuérdense, tú acabas de mencionar algo muy importante. Hay que ver qué tipos de delitos, ¿verdad? Son los que sí están plasmados dentro del derecho de asilo, ¿verdad? Si sí estaba dentro de la ley o no. Vean, acá hay mucho que ustedes deben de analizar. Entonces, gracias por tu aporte, Brandon. Sí, la verdad es que es... bueno, yo quiero que primero ustedes respondan a estas preguntas para luego darles mi opinión, mi punto de vista
de este tema, porque la verdad es algo muy interesante, es algo que da mucho que hablar. Como les decía, la OEA sí ya sacó su comunicado de prensa, sacó un comunicado de prensa justamente el 6 de abril. Eso también ustedes analícenlo, vean qué es lo que establece. No sé si lo tienen ahí a la mano o quieren que se los comparta también en la plataforma de Classroom. Si no lo pudiera compartir, Linda, te lo agradeceríamos mucho. Sí, por favor, licenciada. Buenas noches. Les respondo también todo. Se los voy a compartir para que ustedes lo analicen. Linda, estaba también, yo recuerdo ahorita que estaba mencionando el compañero lo de esta noticia, que también ahorita la OEA acaba de tener una reunión, no sé si acaba hoy, en mesa extraordinaria donde está Ecuador pidiendo de que el tema al tratar sobre las normas de asilo, por lo mismo de lo que mencionaba el compañero, como esta persona había pedido asilo ahí y sin embargo pues interrumpieron la sede y para mí yo pienso pues que violentaron ciertas normas que ya tenían establecidas según los contratos acordados. Ok, gracias, Carlos. Sí, vean, acá van a haber muchas opiniones en cuanto a favor y otros en contra. Pero, como les decía, sí hay que analizar esta serie de delitos que cometió el exfuncionario para ver si cabe dentro de la figura del asilo político, ¿verdad? A ver, Ingrid Elizabeth. Licenciada, con una consulta. Supuestamente en la embajada no tenían que haber llegado a realizar eso, porque prácticamente la embajada viene siendo parte del otro país y no del país que vinieron e irrumpieron, ¿no? Muy bien, excelente, gracias. Ese es otro punto de vista, sí, es otro tema que ustedes también tienen que analizar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la Embajada de México se encontraba en el territorio de Ecuador, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que establecen todos los estatutos? Que la embajada forma el territorio donde se encuentra esa embajada, ¿pertenece a qué país? Al país de ellos. Al país de México, en este caso. No a Ecuador. No a Ecuador, sino que pertenece a México, ¿verdad? Entonces, todos estos temas quiero que los analicen y lo coloquen ustedes acá en esta hoja de trabajo. A ver, Juan Pedro Cáceres y luego Sharon Rodríguez. Licenciada, perdone, la hoja de trabajo la tenemos que trabajar la tenemos que realizar en el documento de Word o es a mano. No, ustedes lo pueden trabajar en Word. Esto sí se los dejo porque tienen mucho que leer. Primero tienen que leer la Convención de Viena y también tienen que leer la Carta de la OEA, ¿verdad? Y luego ver cuál fue el pronunciamiento de ambos, cuál fue el actuar de ambos países. Si ustedes consideran que su actuar fue, por ejemplo, México en este caso, el actuar fue bueno al momento de retirar a todo su personal de ahí de Ecuador, ¿verdad? Muy bien. Y una última cosita, licenciada, ¿hora límite para entregar? Ahí les puse hasta las 11 de la noche porque ustedes igual tienen clase a segunda hora, ¿verdad? Sí, así es. Ahí se los puse hasta las 11. Ahorita les estoy publicando lo de... Yo creo que el actuar de México, más que todo por retirar su personal, fue por temas de seguridad, porque ya existe un rompimiento, ¿verdad? Entonces, por ende, al existir ese rompimiento, y en su momento el embajador quería otorgar un asilo, porque por eso fue, ¿verdad? Porque estaban iniciando procesos para darle el asilo al expresidente. Creo que por seguridad es que actuaron de esa forma. Por seguridad, dices tú. O sea que sí, tú dices que sí actuaron el actuar de Ecuador fue bueno, sí está dentro del marco de la ley, no violentó ningún
No, yo le digo, me refiero a, de la gente de México. ¿Ya? A eso es lo que yo le digo, sí, porque el actuar de Ecuador, olvídese, eso está mal. En primero, porque es un territorio internacional, y segundo, porque violentaron los derechos de una persona que estaba en un proceso de requerimiento de un asilo político. Una. Asimismo, ¿verdad? Creo que, por eso le digo, el actuar de retirar a la gente mexicana, en este caso el gobierno de México, retirar a su embajador fue lo mejor que pudo haber hecho, porque de igual forma ya habían roto lazos de amistad. Muy bien, gracias. Ligda, buena tarde. Buenas tardes. Ya les publiqué ahí el Ligda, comunicado de prensa también. Ustedes ya tienen que tener lo de la carta de la OEA y lo del convenio de Viena. Ligda, pero en ese tema también México cometió un error. ¿Cuál? Porque primero ya tenía orden de captura y dentro de un convenio, no me pregunte cuál porque ahorita no se lo respondo. En la tarea se lo respondo. Muy bien. Indica que las restricciones para poder dar asilo es a personas que no han sido sentenciadas. Esa es una. Y que tengan orden de captura. La otra es de que el presidente de México también se extralimitó hablando mal del sistema de Ecuador. Y como respuesta a ambos criterios, Ecuador mandó cartas avisándole a México que no era correcto acariciar la idea de darle asilo. Y a pesar de todas las legalidades que presentó Ecuador, México lo hizo. Entonces de ahí sumó el comentario del presidente de México y fueron bastante peyorativos para México. Entonces ahí tenemos la consecuencia. Evidentemente hay más cosas que analizar, pero solo como una introducción al escenario que se armó después. Ok, gracias. Sí. Ajá, pero yo debato un poquito ahí, ¿verdad, Lick? Porque realmente que existiese la ley que lo indique, como dice el compañero, podrá indicarlo, pero, o sea, existe una normativa, ¿verdad, Lick? De las que están situados en lugares internacionales. Creo que ahí la forma que rompió la Policía Nacional de Ecuador violentó no solo los derechos internacionales, sino que la vida del embajador, porque de la forma que lo agarran, como que fuera un delincuente, ¿va? Y lo someten al suelo, pues, o sea, creo yo que no es la forma correcta de hacer del actuar de Ecuador, ¿verdad? A mi criterio. Y por ende es que México, hoy salió en la noticia también de que ellos iban a actuar ante la Convención Interamericana y ante la Haya. Y hay otro que no me seca, algo así, si no estoy mal, la otra organización, perdón. El SICA. Exactamente, si no estoy mal, porque iban a actuar y a interponer demandas en contra de Ecuador, ¿verdad? Exactamente, por las violaciones al derecho internacional. Justamente. Correcto, así es. Sí, gracias a ambos por el aporte. Sí, acá el compañero Diego también y César tocaron otro tema que ustedes también lo tienen que analizar, que es acerca de la Convención sobre el Asilo Territorial. ¿Por qué? Porque ustedes ahí tienen que ver. También mencionaba algo interesante, que el expresidente ya fue sentenciado o no había sido sentenciado. Verificar qué tipos de delitos si se encuentran dentro de esta convención, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis que ustedes están diciendo, háganlo y lo vamos a discutir el siguiente día de clase, porque no creo que nos dé tiempo ahorita, ¿verdad? Porque ustedes tienen que leer, pero les dejo esto porque si lo dejamos para la siguiente semana o después, se les va a pasar a ustedes. Y la noticia está muy reciente, ¿verdad? Entonces, aprovechen estos minutos, les voy a dar hasta las 11 de la noche para que lo publiquen, ¿verdad? Y ahí vamos a seguir esta discusión porque la verdad es muy interesante. Hay tanto de qué hablar justamente de este caso, como les decía, primero,
verificar si ya había sido sentenciado o no. ¿Por qué tipo de delitos fue que fue condenado? Si se encuentra de los que están para poderles dar asilo político, si es dentro de... ¿Por qué? Principalmente porque para poder dar asilo político, ¿qué tipos de delitos deben de cometer? Ligda, perdone. Solo que en el cartel de Classroom dice que se entrega mañana a las 11 de la noche con 59 minutos. Ay, gracias. Bueno, se los vamos a dejar para mañana porque sí tienen que leer bastante. Gracias. Muy amable. Vaya, de nada, gracias ahí por la observación. Ya ven, tienen suerte. Pues sí, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Y todas estas dudas las vamos a resolver el otro día de clases porque son muchas preguntas, como les decía. El día viernes yo se las voy a aclarar. Y este caso es para el examen parcial, que es el otro viernes, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, respondan. La verdad es de que hay mucho de lo cual ustedes tienen que descifrar, leer en este tema. A ver, Gisela. Licenciada, ¿qué contenido va a venir para el segundo parcial? Muy buen punto. El contenido para el segundo parcial, aparte de este caso, pues es desde lo que vimos después del segundo parcial. Igual, si gustan, el día viernes, cuando les explique, analicemos este caso, yo les voy a dar los temas que hemos visto, por si no los tienen. ¿Estamos? Recuérdense que lo del trabajo, la tarea que ustedes hicieron, también viene es material de examen, ¿verdad? Lo de la Convemar y los tratados. Recuérdense que de los tratados internacionales, si ustedes hicieron los trabajos, pues no van a encontrar difícil el examen. ¿Por qué? Porque de ahí hay muchas preguntas que pueden salir para el examen parcial. Como por ejemplo, ¿cuál fue el primer tratado internacional que ratificó Guatemala? Y así pueden venir muchas preguntas de la tarea que ustedes hicieron. Recuérdense que del contenido fue poco lo que vimos, pero de la tarea que se les dejó vamos a sacar muchas preguntas juntamente con este caso que ustedes van a resolver el día de hoy. Así que por favor, si ustedes lo resuelven, leen, pues van a encontrar fácil el día del examen. ¿Alguna otra duda? Sí, licenciada, buenas noches. Yo espero de que no todos realizamos como que los mismos trabajos, muchos unos dados, otros pusieron otros. Bájale volumen a eso, no me dejan oír. Perdona, no te escucho. En ese punto sea bastante objetiva, porque no todos realizamos el mismo contenido, más que todo porque hay diferentes fuentes de trabajo, hay diferentes fuentes de información. Los tratados considero que no fueron los mismos los que realizamos todos. Entonces, para que en ese punto pues, nos pueda apoyar y dar como que puntos clave que debemos de estudiar para el parcial. Le agradecería mucho. Ok. Respecto a tu punto de que no todos hicieron los mismos y las fuentes y todo, pero la mayoría sí tiene pues los tratados internacionales, los más comunes podrían ser que le tengan el examen. Por ejemplo, lo del análisis de la Convemar, o sea, ahí pues de la fuente que ustedes utilizaron, pues no creo que varíe demasiado en cuanto al contenido, ¿verdad? Sino que son temas muy comunes y en cuanto a los tratados, pues como yo ya voy calificando, ya voy revisando algunas tareas, pues ahí voy a ir sacándole las preguntas.
Por ejemplo, esta es una pregunta que ustedes deben de saber. ¿Qué tratado internacional fue el primero que ratificó Guatemala? ¿Y en qué año, verdad? Y eso, aunque sea ustedes, dentro de la investigación, tienen que tener, aunque no tengan todos los tratados, pero por lo menos en tu trabajo, Marta, me imagino que tenés un tratado que fue el primerito que firmó, que ratificó Guatemala dentro del listado que tú tienes, ¿verdad? Licenciada, fíjese que realmente no me enfoqué tanto como por año ni cuál fue el que ratificó primero Guatemala, por eso fue que se generó mi duda, porque yo puse de la OIT varios, siento que la OIT es de los que más tratados ha ratificado Guatemala, entonces, por eso, ahorita que preguntó eso, yo dije, ¿y cuál fue? Porque realmente no. A mí no me enfoqué en cuál fue el primero, solo investigué en general. Ahora te pregunto, según tu estudio y tu investigación, de los que más encontraste fue de trabajo, ¿verdad? En materia laboral. Sí. ¿Y cuál fue el primerito de los de la OIT? Ay, licenciada, ahorita no recuerdo realmente. Va, entonces, vean, no les voy a poner preguntas tan, ¿cómo les dijera? Bueno, mejor hagan la tarea y de igual forma el trabajo que ustedes realizaron durante la Semana Santa viene dentro del examen. Así que si ustedes en realidad investigaron el nombre del tratado internacional y saben por lo menos cuál es la función de ese tratado internacional, pues les va a ir bien, porque me imagino que si hablamos del convenio 189 de la OIT, ¿a qué se refiere? ¿Materia laboral? No, la consulta de los pueblos indígenas sobre, sí, básicamente, la consulta de los pueblos indígenas en caso de industria extractiva. ¿Del 189? El 189. 169 creo que es el de... El 189 se trata sobre el trabajo de los trabajadores domésticos. ¿Verdad? Entonces, eso, si ustedes solo investigaron el nombre... Pues ya solo como consulta. Ajá. El primer convenio sería el de 1919. ¿De qué? ¿De la OIT? Sí, de la OIT. 1919. Ajá. ¿Cuál es? Ahorita le digo el nombre, es que lo estoy buscando y como está escrito, te le digo. Mira que yo tengo, buenas tardes, licenciada, tengo la convención sobre los tratados de los trabajadores indígenas, que fue el 13 de junio de 1989. Yo tengo convenio sobre las horas de trabajo industrial. ¿Del trabajo industrial? Sí. Perdón, fue en 1988. No, el de 1919 se trata de otra... Ahí es donde inicia lo relativo al trabajo y las relaciones laborales. Pero ya veo que años, mejor ni les pregunto. Pero por lo menos... Por favor. Sí, es que en la página de la OIT aparecían dos fechas. Entonces ahí me creó un poquito de confusión. Una decía 1919 y afuera decía la de 1988. Ok. Bueno, pero vean, yo les voy a hacer preguntas de los temas de los tratados más comunes, de los que vea que o sea, los más comunes son de la OIT, me imagino de que todos lo colocaron, y si hubo alguien que no le dio tiempo de colocarlos porque ya lo hizo corriendo, pues tiene que estudiarlos, ¿verdad? Entonces, pero en años sí ya me di cuenta que si les coloco, nos va a ir muy mal. Sí, Ligda, porque yo tengo en 1952 el más longevo. ¿De la OIT? De la OIT. ¿Y el de 1919? No existe, al menos de los vigentes.
No está en vigor. Si ella lo encontró es porque no está vigente, pero entre los vigentes no está. Ok, gracias. Sí, licenciada, porque de igual forma, si no estoy mal, yo encontré varios de la OIT que eran igual de la misma fecha. Ah, ok, vean, ustedes en su trabajo, lástima que no lo tengo acá a la mano, pero encontré un trabajo que me pareció súper excelente, donde hizo la diferencia, iba colocando ahí los tratados y también iba, o sea, lo separó e indicaba cuáles estaban vigentes, cuáles no estaban vigentes, pero creo que lo perdí ahorita, no se los puedo poner en pantalla. Lida, en mi caso, yo solo puse los vigentes porque sí hay varios que no están vigentes. O decidieron denunciarlo y por esa razón no está vigente. Entonces, como usted en la instrucción dijo que solo los vigentes, le puse solo vigentes. Ah, ok, está bien, no hay problema. No, igual así. Pero sí vi un trabajo, si lo encuentro ahí se los voy a presentar el día viernes. A ver, Melissa. ¿Sí, Marco, inicio? Perdón, el primer convenio no fue el del trabajo forzoso, que fue ratificado el 13 de junio de 1989. Ah, no, 1952. Yo tengo ese, pero fue, digamos, en 1930, que fue publicado y lo ratificaron en 1989. El que dice, el de convenio sobre el trabajo forzoso. Sí, como les digo, es que recuérdense que hay muchos tratados internacionales que fueron ratificados muchos años después, ¿verdad? Sí. Entonces, si ustedes colocaron en la fecha, el año en el que fue creado el tratado, y no colocaron la fecha, o sea, el año que fue ratificado, pues ahí sí lo tienen mal. Pero saben que las fechas sí, obviémoslas mejor, porque nos va a ir muy mal. Muy bien, gracias. Bueno, los dejo, jóvenes, para que puedan responder a esta hoja de trabajo y háganlo, jóvenes, háganlo porque esto viene en el examen, de una vez les digo. A ver, Marco, inicio y luego Daniel. Yo tengo una duda, por ejemplo, siempre con los de la OIT, que es de lo que más hay. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue en 1966. El decreto del Congreso dice que fue el número 6987, pero la fecha de adhesión fue hasta el 88. Fecha de depósito. ¿De adhesión? Fecha de adhesión, 6 de abril de 1988. Fecha de depósito, 19 de mayo de 1988 y fecha de publicación, 8 de agosto de 1988. ¿Y en vigencia? Sí, está en vigencia, pero me queda duda porque el decreto del Congreso es 6987. La fecha de adhesión es hasta el 88. Pero, ¿cuándo entró en vigencia ese decreto? Se supone que la fecha de publicación fue el 8 de agosto de 1988. Sí, fue en el 88 entonces que del año del decreto. Pero el decreto fue en el 87, es el 6987. Decreto 69, 87. Ajá. Vamos a ver. Es que pero tú me estás hablando de que en ese año fue como una adhesión que se dio, ¿verdad? Sí, dice la fecha de adhesión es el 6 de abril de 1988. Porque después tengo otro que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966. Es decir, el decreto del Congreso es 992, su fecha de adhesión el 1 de mayo del 92, fecha de depósito 16 de marzo del 92 en la ONU y la fecha de publicación el 11 de septiembre del 92. Con eso tuve yo mucha duda y mucho problema porque el decreto de Guatemala es un número, pero la fecha de ratificación o de adhesión es otra. Fue en el 87 que se aprobó ese pacto internacional de los derechos económicos y sociales, ¿verdad? Pero Guatemala se adherió a él hasta el 6 de abril del 88.
Entonces, esa es la fecha que vale, o sea, porque la fecha que estamos hablando en que Guatemala forma a ser parte de dicho tratado es cuando Guatemala lo ratifica. Entonces fue ratificado en el 87 y ya entró en vigencia en el 88, según lo que tú me estás informando. Esa es mi gran duda, porque incluso hay unos que dice fecha de adhesión y otros que se dice fecha de ratificación. Pero me queda esa duda. Tengo la misma duda, licenciada, porque hay algunos que tienen fechas diferentes. El decreto aparece diferente y luego aparece la fecha de ratificación diferente. Por ejemplo, Pero es que primero debe de ser ratificado para que después se pueda hacer emitir el decreto. Por ejemplo, el de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ese es de 1979. El decreto ley es 49-82, o sea, del 29 de junio del 82. Pero la fecha de ratificación fue 8 de julio de 1982, pero el convenio es de 1979. Pero acá en Guatemala lo ratificamos en el 82. Si te das cuenta, ahí el año el mes del decreto no lo escuché, pero en el 82 fue que Guatemala lo ratificó y el decreto es 49-82. O sea que la ratificación y la adhesión básicamente serían lo mismo. Exacto. Sí, lo que ustedes tienen que verificar es ver el año que Guatemala ratifica. Porque primero se ratifica y ahí mismo con la ratificación se le asigna un número de decreto. Y cuando el número de decreto es diferente a la fecha de ratificación es porque entró en vigor hasta después de la... Exactamente. Ya. Gracias, Leca. Buenas tardes, licenciada. Disculpe con una molestia. ¿Y usted no tendrá algún documento más específico? Porque realmente los convenios los extrajimos de diferentes páginas. Entonces algo como más específico y como era tema de investigación, ¿verdad? Entonces, al menos yo encontré en varias páginas internacionales más que acá en Guatemala. Y lo que comentaban mis compañeros, que de la fecha de adhesión, yo le comprendí que la fecha de adhesión es cuando formamos ya parte y votaciones o algo así, pero otra situación es ya cuando lo ratifican y otra cuando entra en vigor. Es que se recuerdan de que yo les explicaba que los tratados internacionales a veces no formábamos parte para una negociación, sino que el Estado solo se adhiere a esos tratados. Exacto. Por eso le preguntaba si usted tendrá algún documento en donde esté como más específica esa información, como más fidedigna, por decirlo de alguna manera. Sí, se los voy a compartir, pero al final del curso, porque si se los comparto ahorita, eso va a ser como que para que ustedes estudien. Yo quiero que ustedes estudien y respondan el examen en base a la investigación que ustedes hicieron. Uy, hoy sí ya perdimos. Sí. Pero ahí cómo vamos a saber si estamos respondiendo bien. Sí, jóvenes, vean, ya les dije que años no van a venir en el examen, porque nos va a ir muy mal. Entonces, yo lo que quiero de que ustedes, o sea, me imagino de que sí lo hicieron al momento de investigar los tratados internacionales, por lo menos saber el objeto de dicho tratado. ¿Me explico? Pero años ya les dije que no van a venir. Ya no les voy a hacer esa pregunta porque no van a coincidir. Fíjese que yo busqué en varias páginas y, por ejemplo, me salió el organismo judicial donde mencionaba los tratados, pero no eran exactamente los mismos que aparecían en la OIT. Sí había unos similares, pero todos eran en el ramo laboral. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo vamos a determinar cuáles son los principales? Porque cada quien tiene un criterio diferente. Entonces, más o menos... Cuando hablamos acerca de todos los tratados internacionales de la OIT, ¿de qué rama estamos hablando? En la laboral. Exacto, en materia laboral. Pero como eran lo mismo, o sea, estaba en mi caso, ¿verdad? Yo cuando investigué, me aparecían digamos, tanto en el OJ,
lo que era de la página, como en la página de la OIT, eran también laborales, pero variaban en 10 convenios. Entonces, ¿cómo vamos a terminar nosotros? Porque sería algo muy subjetivo que dependería de la opinión de cada uno de nosotros. ¿Cómo así que varían? O sea, no, habían porque, 10 más en la página del OJ y había, o sea, aquí teníamos 85 en la del OJ y en la del OIT teníamos 74, por ejemplo. Entonces había una variación de 11 tratados que no estaban en la OIT, pero sí estaban ratificados por Guatemala y algunos que estaban en vigencia y otros no. Entonces ahí por eso no te parecía el total en la página de la OIT. De la OIT también decía los que habían sido ratificados y los que estaban en vigor, o sea, tenían la misma información, nada más con la diferencia de 10 tratados diferentes. 11, porque eran 74 y 85. Eso fue lo que yo encontré en mi caso. Ok, vean, jóvenes. Yo en el examen sí les voy a hacer preguntas del trabajo de investigación de ustedes. Ya. Vamos a tratar o vamos a ver en el examen de los tratados los más comunes, de los tratados internacionales. Ya. Si les pregunto algún tratado un tratado internacional por ejemplo, de la CONVEMAR, ¿ustedes me van a responder? Sí. Si les pregunto algún tema, el tratado identifique o explique acerca de o cuál es el objeto del convenio 87 de la OIT. Eso sí, ustedes lo tienen que saber, pero les voy a preguntar de los más comunes. Por ejemplo, el convenio sobre el derecho de sindicalización, ¿verdad? Que es el convenio es el tratado número 98, si no estoy mal. Ese sí es uno de los más comunes. ¿Me explico? Lida, fíjese que yo estaba viendo parte de lo que usted nos está indicando y estoy revisando entre mis apuntes, pero fíjese que los que deberían de darnos la información, y con algunos compañeros hicimos el ejercicio independientemente, el MINEX hasta el 12 de abril me va a dar información porque me pidió prórroga y me la mandó fuera del tiempo que tiene establecido por ley. Entonces, no sé, me atrevería a decir que la mayoría de nosotros encontramos unos convenios. En mi caso, solo los vigentes, porque hay una infinidad de convenios que ya están derogados por alguna razón. Y es cierto, yo estuve comparando entre páginas de Estado y no coincide en LICDA. Entonces yo me terminé quedando con los que está según Naciones Unidas, porque entre los nacionales se contradecían de que uno decía que estaba vigente y otro que ya no. Incluso me llamó la atención entre uno de los que no mencionó, porque según Naciones Unidas, ese ya no está para Guatemala. Entonces, sí va a haber un poquito de dificultad, Ligda, no me estoy adelantando quizás mucho. ¿Saben qué? Entonces, yo siento de que ustedes quieren que yo les dé prácticamente las preguntas y eso no lo voy a hacer. Entonces, déjenme que en el transcurso de estos días yo les haga el listado de los convenios que van a venir en el examen. Bueno, yo les voy a dar un listado y de esos, pues pueden venir 2 o 3. Y ustedes ya los estudian, porque por lo que veo tampoco, o sea, ustedes solo colocaron el número, el nombre y cuándo fue ratificado y ni siquiera se tomaron el tiempo de investigar sobre qué se trata, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un listado, no va a ser pequeño, eso sí se los digo, y lo voy a sacar en base de forma general y los más comunes. Y por favor, respondan este caso que les estoy dando, porque ya les di varias claves. Hay tanto de qué hablar de este caso en específico de lo que pasó el fin de semana. Entonces, ya les di varios temas, ver el tipo de delito,
verificar sobre la Convención sobre el Asilo Territorial, ver lo de la Carta de la OEA, investiguen, lean y analicen, porque vienen en el examen. Ya les di algunos temas. A ver, ¿quién me había hablado? Ligda, pues a mí me parece genial ese tema, el caso, porque sí, incluso lo platicamos con unos compañeros y está muy bonita en la aplicación de lo que nos ha estado dando. Lo del convenio, los convenios del de Codemar y el de tratados, está bastante interesante. Sí, me anima y me intriga, porque hay mucho que preguntar en esos tratados. Pero está bonito, está bonito. Sí, o sea, del trabajo de los tratados ya les dije que es lo que les voy a preguntar. Les voy a entregar un listado de los tratados que deben de estudiar ustedes el objeto, por lo menos de qué se trata, y ya. Así de fácil. Gracias, Ligda, muy amable. Para de nada. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas Discúlpeme, ¿la hoja de trabajo es a mano o a compu? A computadora la pueden hacer, pero quiero el análisis que respondan con sus propias palabras. Ah, ok, está bien, gracias. Vaya, de nada. Daniel. Licenciada, buenas noches, disculpe. ¿Será que al finalizar la clase me puedo quedar con usted solo para indicar que tuve un problema médico? Entonces, no quisiera como ventilarlo aquí en toda la clase. Ok, ¿está bien? Gracias, licenciada. Elizabeth. No. Bueno, entonces, jóvenes, hagan la tarea, estudien, porque de esto es lo que más viene en el examen. Recuérdense de que son 20 puntos, pero son 20, pues, así que no se confíen. Les deseo una buena noche y siempre estemos pendientes porque no sé si vamos a continuar en forma virtual o presencial el día viernes, ¿verdad? Entonces ahí están pendientes a las redes de la facultad. Les deseo feliz noche y solo me quedo con Daniel Alejandro. Gracias, Linda. Yo tenía una consultita con relación a lo de la hoja de trabajo con valoración que costaba 5 puntos. Como ya no fuimos a la universidad desde las vacaciones, no sé cómo la haríamos para nosotros los que no la pudimos hacer y presentamos constancia. Yo les voy a responder a cada uno de los que presentaron constancia si es válida o no y les voy a decir la dinámica. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Bueno, de nada. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Ligda. Feliz noche. A ver si llegamos el día viernes con este humo, Ligda. Ay, tranquilo. Ahí utilicen mascarilla, por favor, cuídense bastante. Gracias. Feliz noche.